entre lo que es cambio climático y lo que es fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un proceso natural que viene ocurriendo desde hace varios eh, miles de años atrás, que se da de forma cíclica, natural, ¿no? Entonces, algunas veces puede estar alto, pero también se da el proceso contrario. Precisamente eso lo estamos viviendo ahora, ¿no? De vivir un año con una presencia de un niño entre débil y fuerte, estamos pasando a un periodo en el que vamos a tener ya la niña, que va a ser entre fría, o perdón, entre débil y moderada, seguramente, ¿no? En cambio, en el cambio climático no se da esas fluctuaciones hacia abajo, ¿no? Son menores las fluctuaciones, entonces siempre la tendencia está siendo que se incrementen las temperaturas o la temperatura promedio global, ¿no? Bien, entonces, respecto al tema del riesgo, en la ley del Sinajer se considera que el riesgo es la combinación del peligro y la vulnerabilidad, siendo parte de la vulnerabilidad de exposición. De hecho, en la definición que tiene el Ministerio del Ambiente de lo que es el riesgo, consideran tres componentes: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Creo que una sugerencia importante sería que se deban conciliar las dos normas, ¿no? Está la de gestión de riesgo de desastres con la de cambio climático, que está en la competencia del Ministerio del Ambiente. Entonces, consideramos, bueno, se considera que en el peligro existen eh, factores o parámetros para la evaluación, y en la susceptibilidad se tienen factores condicionantes y factores desencadenantes. Factor desencadenante viene a ser la precipitación, ¿no? Entonces, los peligros son de carácter natural, son, bueno, eventos extremos, fenómeno del niño, el cambio climático, que claro, ya no podríamos decir en ese caso es que sea de origen natural, ¿no? Sin embargo, bueno, en términos generales podemos decir que el peligro tiene un origen más natural, digamos, pero la vulnerabilidad es absolutamente atribuible al hombre. Y eso es precisamente acá eh, una tesis que asesoré en la Universidad de San Ignacio de Loyola respecto a huaicos en la Quebrada de Quirio y Mariscal Castilla. Se ven imágenes de cómo ha sido la ocupación del territorio en la Quebrada de Quirio desde los años 40, en los que prácticamente no había población que habitaba esta zona, hasta el año 82, en que ya hay una presencia importante, ¿no? Y más aún el 87, que fue un año muy trágico, con más de 300 personas muertas por episodios de huaicos en Chosica, y a la fecha que cada vez se va haciendo aún más vulnerable, bueno, la infraestructura y la población cada vez más expuesta, ¿no? Y precisamente los resultados de esa tesis se muestran acá en cómo se ha ido incrementando la exposición desde los años 40 hasta el año 22, ¿no? Y por supuesto, el riesgo, que es la combinación de la vulnerabilidad con la amenaza, cómo se ha ido incrementando. Aún con el mismo nivel de amenaza, es decir, las precipitaciones podido ser exactamente similares, digamos, pero lo que hace que se incremente el riesgo son las condiciones de vulnerabilidad y de exposición, ¿no? Otro ejemplo es el de Secoche en Arequipa, ¿no? Donde rápidamente una población por la fiebre de la minería, se instaló una quebrada que, bueno, seguramente era seca, la vieron así durante algunos años, sin embargo, se activó y fue toda una tragedia, ¿no? Que eso mereció una amplia cobertura. En el caso de Guarmey, la ciudad quedó bajo el agua en el Niño Costero. Bueno, no tengo en este momento los elementos suficientes para afirmar con certeza eso, pero al hacer la visita de campo sí pude observar, por ejemplo, que había un puente que era muy estrecho.
y coincidentemente la inundación comenzó aguas arriba del puente, ¿no? O sea, ha podido producir un remanso y bueno, en ese caso, por ejemplo, una infraestructura ha podido ocasionar esa inundación que ha sido la tragedia más grande que ha tenido Guarmey, ¿no? Como vemos ahí en las imágenes de las inundaciones que ocurrieron en el 2017 en Guarmey. Bien, entonces hablemos ahora de las consideraciones para el diseño. Bueno, por sentido común, se debe procurar adaptarse a las condiciones de la naturaleza, ¿no? Yo creo que ya pasaron tiempo en el que la ingeniería o el ingeniero civil quería imponerse sobre la naturaleza, porque, bueno, eso ya nos ha dado lecciones muy amargas, ¿no? Entonces, la recomendación es que el ingeniero se adecue, se adapte a las condiciones que nos da la naturaleza. Y bueno, nosotros venimos de una cultura ancestral que esto que estamos comentando lo conocían ya hace muchísimo tiempo, como la cultura inca, por ejemplo. No vemos un puente en Huánuco que tiene más de 600 años de antigüedad y sigue en pie, sigue funcionando, trabaja bien, ¿no? La red vial o del Camino Real o el Capacñán, que se tiene en varios países de la región sudamericana, ¿no? De hecho, el ámbito en el que, bueno, estuvieron ocupando los incas. Y acá otro ejemplo bien interesante, la ciudad de Caral, que como saben ustedes es la ciudad más antigua de América, 5.000 años está en pie porque en su momento quienes construyeron, diseñaron y construyeron esta ciudad lo hicieron de una forma muy inteligente, ¿no? Lejos del río, en zonas que no están expuestas, por tanto no se tenía la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en cuanto a las consideraciones del diseño, las recomendaciones, es que debemos conocer, estudiar bien el territorio, conocer el clima y el tiempo atmosférico, debemos incluir las consideraciones de variabilidad climática y cambio climático, verificar el cumplimiento de las normas, revisar las normas también y aplicar el enfoque sostenible o el enfoque de desarrollo sostenible en el diseño de la infraestructura. En cuanto a conocer y estudiar el territorio, bueno, para cualquier hidrólogo siempre el enfoque va a ser el de cuenca, ¿no? Pero no nos debemos quedar ahí, sino debemos investigar qué es lo que tenemos dentro de la cuenca, ¿no? Cuáles son las regiones naturales, los rangos altitudinales y cuáles deben ser los criterios a aplicarse en esa zona, porque de hecho, como les había manifestado, con una vía de unos 100 kilómetros vamos a atravesar seguramente unos dos o tres regiones naturales y cada una con sus propias características que requieren las consideraciones especiales para el diseño, ¿no? Conocer el clima y el tiempo atmosférico en las zonas de diseño. En la tesis que les comenté, por ejemplo, se estudió bien la precipitación, se hizo un análisis comparativo entre las fuentes de las estaciones convencionales, la información colectada por satélite por la NASA y también con el producto Pisco del Cenami. Por ejemplo, ahí llegó a la conclusión de que eh, la fuente más importante o más verídica de la información la seguían teniendo las estaciones convencionales, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, permitió determinar un valor umbral de la precipitación. Cuestión importante en Huaycos, ¿no? ¿Cuál es el valor umbral? Es decir, a partir de qué precipitación se producen los Huaycos. Y en el caso de las quebradas de Quiro y Mariscal Castilla se determinó entre los 4 y 5 milímetros por hora. Una precipitación de esa intensidad ya producía los huaicos, ¿no? De forma similar, en el caso de Piura, por ejemplo, es importante y en este momento está haciendo ANIN eso, ¿no? Está procurando determinar de forma precisa, científica,
cuál es el caudal umbral del río Piura en el tramo que pasa junto a la ciudad. Esto con la finalidad de planificar las obras de control de inundaciones que por la magnitud de los caudales eh, es casi seguro que se van a requerir presas de laminación. ¿Cuántas presas? Bueno, eso va a determinar precisamente el caudal umbral, la necesidad de laminación y, bueno, posterior ya se hará la ubicación y, bueno, la efectividad de esas presas para hacer que eso, el caudal que llegue a la ciudad de Piura no esté más allá del valor umbral, es decir, que no se produzcan las inundaciones, ¿no? En cuanto a las consideraciones de variabilidad y cambio climático, creo que es importante considerar lo siguiente, que no siempre, digamos, está asociado el índice ISEN con la precipitación, porque puede ocurrir, y de hecho, eh, la evaluación del niño se hace con el índice ISEN y eso sirve muy bien para lo que es la pesca, para lo que es la agricultura, pero no necesariamente para la hidrología, porque sucede que ha habido años como los que están viendo acá en el 15 y 16, en los que se ha tenido un niño muy fuerte, pero con precipitaciones menores a la del 2017, por ejemplo, que fue un niño costero. Entonces, no hay una relación directa entre el índice ISEN y la precipitación en las cuencas, y eso también lo podemos advertir acá en las estaciones de la cuenca del río Piura, ¿no? Donde se ven algunos valores, excepto, bueno, eso sí tengo que decirle, excepto cuando se tiene un niño extraordinario, un niño global extraordinario. Allí sí se cumple que hay una relación directa entre el índice ISEN y la precipitación, pero los otros años no necesariamente. Y bueno, la recomendación de cumplir con las normas, bueno, en realidad en nuestro país tienen las normas, por ejemplo, para las vías, las carreteras que están establecidas en este manual de hidrología hidráulica y drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que necesita ser actualizado, ¿no? Entonces, entre tanto, obviamente se tienen que cumplir esas normas, pero se tiene que actualizar ese documento. Entonces, uno de los aspectos más importantes de la incidencia del cambio climático es el de la impredictibilidad o impredecibilidad. O sea, cada vez los eventos se están haciendo más impredecibles. Y eso es lo que nos ha ocurrido en el 2017 y eso es lo que nos ha ocurrido en el 2023. En el 2023, enero, se tenían condiciones anómalas frías, pero en febrero pasamos ya a un niño débil y en marzo fue un niño fuerte, ¿no? Y el niño costero el 2023. Igual también para este año se había pronosticado un niño muy fuerte, tal vez extraordinario, pero bueno, no ocurrió, fue un niño moderado o débil, ¿no? Y bueno, obviamente las herramientas para el diseño están dadas por los modelos hidrológicos, eh, bueno, formas de modelación, ¿no? Modelación agregada, distribuida, y la aplicación del enfoque sostenible o resiliente para el diseño y finalmente la aplicación del desarrollo sostenible, que indica que el desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente, pero también hay un concepto intergeneracional, ¿no? Es decir, que las generaciones actuales usen los recursos sin comprometer la disponibilidad de estos recursos para las generaciones futuras. Muchas gracias.